Debido a que, por lo tanto, el apartarse abiertamente de la tradición cristiana no interrumpida, algunos recientemente han juzgado que es posible declarar solemnemente a otra doctrina en relación a este asunto. La Iglesia Católica, a quien Dios le ha confiado la defensa de la integridad y la pureza de la moral, manteniéndose erguida en medio de la ruina moral que la rodea, para que ella puede evitar que la castidad de la unión nupcial sea mancillada por esta mancha inmunda, eleva su voz a favor de su divino embajador y a través de nuestra boca proclama nuevamente: cualquier uso del matrimonio ejercido de tal manera que el acto sea frustrado deliberadamente en su poder natural para generar la vida es una ofensa en contra de la ley de Dios y de la naturaleza, y quienes se complacen en eso quedan marcados con la culpa de un pecado grave. Por lo tanto, a pesar que la PFN no interfiere directamente con el acto del matrimonio en sí, tal como sus defensores gustan enfatizar que no hay diferencia alguna. La PFN está condenada porque subordina el fin primordial o propósito del matrimonio y del acto matrimonial, la procreación y educación de los hijos, a los fines secundarios. La PFN subordina el fin primordial del matrimonio a otras cosas intentando deliberadamente evitar hijos, es decir, evitar el fin principal, mientras se tienen relaciones maritales. Por lo tanto, la PFN invierte el orden establecido por el mismo Dios, hace lo mismísimo que el Papa Pío XI solemnemente enseña que no puede hacerse lícitamente, y este punto destruye que todos los argumentos hechos por aquellos que defienden la PFN, o sea, planificación familiar, ya que todos los argumentos dados por aquellos que defienden la planificación familiar están enfocados en el acto marital en sí, mientras que ignoran ciegamente el hecho de que no hay diferencia alguna, ni una pareja no interfiere con el acto en sí, si subordinan y desbaratan el propósito principal del matrimonio. A pesar que esta enseñanza magisterial condena la planificación familiar natural, la lógica sencilla le dirá a los católicos que es malo. Si la Iglesia ha condenado la contracepción artificial porque previene la concepción de la progenie, ¿por qué sería permisible hacer lo mismo por medio de un método diferente? Es como si el deseo o pensamiento de asesinar a alguien no fuese pecaminoso, de acuerdo a los defensores de la planificación familiar natural, sino únicamente el acto del asesinato en sí. En las publicaciones que promueven la PFN, planificación familiar natural, el periodo fértil de la esposa está clasificado a veces como no seguro y peligroso, como si el generar una nueva vida fuese considerado una seria violación de la seguridad nacional y un infante pequeño un criminal traidor. Esto es realmente abominable. Podría ser más claro que aquellos que se suscriben a este tipo de comportamiento y a este método echan fuera a Dios y a los hijos y los reemplazan con su propia agenda egoísta. Tobías 6:17. El santo joven Tobías se acerca a su novia Sara después de 3 días de oración, no por lujuria carnal, sino solo por el amor a la posteridad, habiendo sido instruido por el arcángel San Rafael, que para comprometerse en el acto marital debe de estar movido por el amor a los hijos en vez de la lujuria.
porque aquellos que de tal manera reciben el matrimonio como para echar fuera a Dios de ellos mismos y de sus mentes, y entregarse a su lujuria, como el caballo y la mula, que no tienen comprensión alguna, sobre ellos tiene su poder el demonio. La palabra matrimonio significa el oficio de la maternidad. Aquellos que usan la planificación familiar natural intentan evitar el matrimonio, el oficio de la maternidad, y echan fuera a Dios de sí mismos. La planificación familiar natural también involucra una falta de fe por parte de aquellos que la usan y la promueven. Poseen las parejas que usan la planificación familiar o los sacerdotes que la promueven la fe natural en la providencia de Dios. ¿Creen que Dios es quien envía la vida? ¿Tienen cualquiera el derecho de tener 3 hijos cuando Dios les ha mandado tener 10? Dios está perfectamente consciente de las necesidades de cada pareja y Él sabe precisamente lo que pueden manejar. Aquellos que tienen la verdadera fe católica deberían estar totalmente despreocupados de los calendarios y los cuadros. Todos ellos son instrumentos no naturales que frustran la voluntad de Dios. Hacer caso omiso de esta tontera y aceptar el hecho de que Dios no les enviará hijos que no pueden manejar, Él no los agobiará con algo demasiado pesado, porque su yugo siempre es fácil y su carga siempre es liviana. Si los que usan la planificación familiar natural se saliesen con la suya, no habría familias con más de 10 niños, ni santos que provinieran de estas familias. Por ejemplo, Santa Caterina de Siena, la hija de 23, de 25 hijos. Los sacerdotes que promueven la limitación familiar natural, así como las parejas que la usan, son culpables de un serio pecado. Es contrario a las enseñanzas de la Iglesia y es contrario a la ley natural. Es un insulto a la providencia de Dios y es una absoluta falta de fe porque no practican la castidad en vez de cometer el pecado mortal de la planificación familiar natural. La verdadera santificación proviene a través de la virtud de la castidad. Tal como lo pueden leer, ninguna razón, sin importar cuán grave sea, puede aceptarse si subordina el fin o propósito principal del matrimonio y el acto del matrimonio, la procreación y la educación de los hijos, a los fines secundarios. El Papa Pío XI en su Casti Connubii, numerales 53 a 56, del 31 de diciembre de 1930. Pero ninguna razón, sin importar cuán grave sea. El infierno será largo para aquellos que practican la planificación familiar natural, en contra de la ley natural. Nosotros le imploramos a todos los sacerdotes y laicos que acepten la enseñanza de la Iglesia sobre este tema y recobren la fe en la providencia de Dios. Si usted ha sido convencido en creer en esta herejía abominable que contradice a la ley natural, arrepiéntase y confiese su pecado inmediatamente. Palabras de la madre a la esposa sobre cómo hay 3 cosas en una danza, sobre cómo esta danza simboliza el mundo y sobre el sufrimiento de la madre en la muerte de Cristo. Capítulo 27.
La Madre de Dios habló a la esposa diciendo: Hija mía, quiero que sepas que donde hay danza hay tres cosas: alegría vacía, voces confusas y trabajo sin sentido. Si alguien entra en la danza angustiado y triste, entonces su amigo que se encuentra en pleno disfrute de la danza, pero que ve a un amigo suyo entrando triste y melancólico, deja inmediatamente su diversión, abandona la danza y se conduele con su angustiado amigo. Esta danza es el mundo, que siempre se encuentra atrapado por una ansiedad que a los vacuos les parece gozo. En este mundo hay tres cosas: alegría vacía, palabrería frívola y trabajo sin sentido, porque un hombre ha de dejar tras de sí todo aquello en lo que se afana. ¿Quién en la plenitud de esta danza mundana va a considerar mis fatigas y angustias y se va a condoler conmigo, que abandone todo gozo mundano y va a apartarse del mundo? Cuando mi hijo murió, yo era como una mujer con el corazón traspasado por 5 espadas. La primera fue su vergonzosa y afrentosa desnudez. La segunda espada fue la acusación contra él, pues le acusaron de traición, de falsedad y de perfidia. Él, quien yo sabía que era justo y honesto, y que nunca ofendió ni quiso ofender a nadie. La tercera espada fue su corona de espinas, que perforó su sagrada cabeza tan salvajemente que la sangre saltó hasta su boca, su barba y sus oídos. La cuarta espada fue su voz mortecina en la cruz, con la que gritó al Padre diciéndole: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era como si dijera: Padre, nadie se apiada de mí, solo tú. La quinta lanza que cortó mi corazón fue su amarguísima muerte. Su preciosísima sangre se le derramaba por tantas venas como espadas traspasaron mi corazón. Las venas de sus manos y pies fueron horadadas y el dolor de sus nervios perforados le llegaba hasta el corazón, y desde su corazón volvía de nuevo a recorrer sus terminaciones nerviosas. Su corazón era fuerte y vigoroso al haber sido dotado de una buena constitución. Esto hacía que su vida resistiera luchando contra la muerte y que su amargura se prolongara aún más en el colmo de su dolor. A medida que su muerte se aproximaba y su corazón reventaba ante tan insoportable dolor, de repente todo su cuerpo se convulsionó y su cabeza, que se le iba hacia atrás, pareció erguirse de alguna manera. Abrió levemente sus ojos semicerrados y a la vez abrió su boca, de forma que pudo verse su lengua ensangrentada. Sus dedos y brazos, que habían estado muy contraídos, se le estiraron. Nada más entregar su espíritu, su cabeza se abatió sobre su pecho. Sus manos se corrieron un poco desde el lugar de las heridas y sus pies tuvieron que soportar la mayor parte del peso. Entonces mis manos se resecaron, mis ojos se nublaron en oscuridad y mi rostro se quedó lívido como la muerte. Mis oídos no oían nada, mis labios no podían articular palabra, mis pies no me sostenían y mi cuerpo cayó al suelo. Cuando me levanté y vi a mi hijo con un aspecto peor que un leproso, le entregué toda mi voluntad, sabiendo que todo había ocurrido según su voluntad y no habría sucedido si él no lo hubiese permitido. Le di las gracias por todo y cierto júbilo se entremezcló con mi tristeza, porque vi que él, quien nunca había pecado, por su grandísimo amor, quiso sufrirlo todo por los pecadores, que esos
que están en el mundo contemplen lo que pasé cuando murió mi hijo, y que siempre lo tengan en su memorial, en su memoria. Palabras del Señor a la esposa, descubriendo cómo fue juzgado un hombre ante el tribunal de Dios y sobre la horrible y terrible sentencia dictada sobre él por Dios y por todos los santos.